Hechos 12, capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Si lo tiene, dígame amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, ¿qué dice? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar a la puerta, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Cierre sus ojos. Padre, gracias te doy por este tiempo. Gracias por tu palabra, oh Dios. Oro en el nombre de Jesús que seas tú tocando nuestras vidas. Padre, que sea tu voz y no la mía. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que en esta hora alcances a cada uno de nosotros de forma especial. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Señor, hoy te pido, envía tu luz y tu verdad, pues esta nos guía. Y en el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Esta mañana quiero hablarles por un momento acerca de algo que esta iglesia o la iglesia de este tiempo pareciera haber reemplazado o sustituido, diría yo, por actividades o por el individualismo, quizás por las emociones, por las multitudes y por la popularidad, sin darse cuenta que poco a poco estamos perdiendo la efectividad para impactar el mundo. Y lo sobrenatural que desde el comienzo caracterizó a la iglesia pareciera irse perdiendo en las hojas de este libro, como si fueran tan simplemente historias nada más. Me refiero hoy a la importancia y al poder que hay en la oración de la iglesia. En la oración de la iglesia. Y poné atención porque no dije en la oración que hace el pastor, no dije en la oración que tú haces en tu casa. Todo eso es muy bueno y nunca, por supuesto, dejemos de hacerlo. Pero hoy estoy hablando de algo más profundo que el enemigo se ha encargado de arrebatar, diría yo, con mucha astucia y con mucha sutileza en nuestras iglesias, porque él sabe muy bien que cuando una iglesia se une en un solo sentir y ora, el cielo se abre. ¿Cuántos dicen amén?
Lo sobrenatural irrumpe en lo natural y lo que parecía imposible para el razonamiento humano se vuelve una realidad cuando el poder de Dios irrumpe en nuestro cotidiano vivir. Ahí es cuando las cosas que estamos esperando que parecen imposibles comienzan a suceder. Yo no sé cuánto están preparados para empezar a recibir eso sobrenatural de parte del Señor. Porque todos estamos esperando en una u otra manera que suceda algo especial, algo sobrenatural en nuestra vida. Cosas que nosotros no podemos lograr en nuestras propias fuerzas. Cosas que no podemos hacer con nuestro propio razonamiento. Cosas que necesitan una intervención divina sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje de hoy se titula Cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora comienzan a suceder cosas poderosas. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa, mirá lo que dice, no dice de cualquier cosa, dice si dos, aunque sea, logran ponerse de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, ya conoces esa escritura, congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo, en medio de ellos. La palabra griega ponerse de acuerdo es la palabra sinfoneo, que por supuesto es de la cual proviene la palabra sinfonía. Sinfonía. Así que pone atención, no es simplemente estar en el mismo lugar, estar orando juntos, es ponerse de acuerdo en armonía espiritual, todos unidos en el mismo sentir, alineados con la voluntad de Dios, como una sinfonía espiritual que suenan todos en la misma melodía. A nadie le gusta ir a escuchar una sinfonía donde hay dos o tres que desafinan, ¿verdad que no? Usted quiere escuchar una sinfonía y quiere que sea una obra de arte, un placer a sus oídos, donde todos afinan, donde todos están en la nota correcta. Lo mismo sucede en el área espiritual. Cuando la iglesia afina, cuando la iglesia se une, cuando la iglesia está en el mismo sentir y ora, se produce una especie de sinfonía en el espíritu que desplaza las tinieblas donde quiera que la iglesia se une para orar. Poné atención a esto. En la historia que leímos, Herodes, quien aparece como el que persigue a la iglesia, no era solamente un hombre. La Biblia dice que Herodes perseguía a la iglesia, pero en realidad él representaba la cabeza de un sistema. Era un instrumento comandado por el diablo que intentaba callar la voz profética de la iglesia en el tiempo de los hechos. ¿Por qué? Porque la iglesia era la que portaba el mensaje de esperanza y de salvación. No había otro, era la iglesia. Jacobo ya había muerto, leímos al comienzo que ya lo había matado a Jacobo. El liderazgo de la iglesia estaba siendo golpeado duramente en ese momento. Era un tiempo de persecución, era un tiempo de angustia. Y ahora Pedro estaba preso como si fuera poco. Imagínense, aquel Pedro que predicó el primer mensaje y se convirtieron 3.000 personas a Jesucristo, ahora estaba preso. Y ponga atención a esto porque la Biblia dice que todo esto estaba pasando durante los días de la fiesta de los panes sin levaduras. Estaba pasando, o sea que el enemigo escogió una temporada espiritual, una temporada en la que se celebraba, en la que se hacía memoria del Éxodo, una temporada que hablaba de liberación para intentar otra vez traer oposición y esclavitud a una iglesia que intentaba avanzar. No era cualquier temporada, era la temporada de la celebración, era la temporada de la victoria y eso no ha cambiado en nuestros días hoy. Porque es exactamente lo que el diablo sigue haciendo todavía, iglesia. Él siempre trata que en tu temporada de promesa y de victoria tú te sientas como un esclavo de lo que Cristo ya te liberó. Pon atención a lo que te digo. Él siempre va a intentar que en tus temporadas de avance te sientas como que no te moves, como que vas retrocediendo. Cuando Dios está abriendo puertas hacia cosas nuevas que tiene para adelante en tu vida, Él va a tratar de hacerte sentir que estás frenado. Iglesia, hoy Dios me mandó a recordarte que las estrategias del diablo no han cambiado.
siguen siendo exactamente las mismas. Pero las estrategias del cielo tampoco han cambiado. Y cuando la iglesia ora al Padre, el Padre activa a sus ángeles. Cuando la iglesia ora, las cadenas se rompen. Cuando la iglesia ora, las cárceles se caen. Cuando la iglesia ora, la luz disipa las tinieblas. Cuando la iglesia se une y ora y resiste, no hay diablo en la tierra que pueda hacerle frente, porque la iglesia es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo aleluya. Iglesia, hay que orar. Una iglesia que ora. Pero no dije que ores en tu casa. Eso ya se cae de maduro, ni te lo tengo que decir. En tu casa tenés que orar. ¿Dónde están los sacerdotes del hogar? Ay, ay, ay. Despiértenlo al sacerdote, despiértenlo. ¿Dónde está el sacerdote? En la casa hay que orar, en el trabajo hay que orar en todos lados. Pero estoy hablando de la iglesia. La iglesia, estoy hablando de nosotros, del cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia ora, la Biblia dice que, habiendo tomado a Pedro, pone atención, porque cuando la iglesia ora, el cielo se mueve. Pero cuando la iglesia ora, el infierno tiembla. Mira lo que dice la Escritura. Habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al otro día. No solo lo puso en la cárcel, lo puso con 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos son esos? ¿4 por 4? 16. 16 soldados. Doble cadena. Todo eso para un pescador. ¿Cómo? Tanta guardia para un pescador que solamente hablaba. Mirá el nivel de seguridad que Herodes hizo montar alrededor de Pedro para traerlo a la cárcel. El diablo sabía muy bien lo que ese pescador portaba. Escúchame bien, iglesia. El diablo sabe muy bien lo que Dios ha puesto en ti. Usted no me escuchó esta mañana. Dice la Biblia que Herodes quería mostrar públicamente, lo quería sacar al día siguiente públicamente cuando pasara la fiesta de la levadura. O sea, básicamente quería hacer un espectáculo para todo el mundo de la encarcelación de Pedro y de la muerte de Pedro para intimidar a la iglesia. El objetivo no era solo matar a Pedro, lo hubiera matado en la cárcel y ya. El propósito de Herodes era traumatizar a la iglesia para que no hablara de Cristo. Lo que Herodes se proponía era enviar un mensaje clave y conciso a la iglesia. Si siguen predicando, terminarán igual que Pedro. Era una cierta extorsión diabólica de parte de Herodes. Ese es el mismo mensaje que hoy sigue promoviendo el sistema del mundo en el que vivimos, por si no te diste cuenta todavía. Que la iglesia se mantenga callada, que se queden encadenadas dentro de las 4 paredes y no le hablen al mundo de Jesús. Ahí están bien. No sean radical. Eso es chocante para la sociedad. No hables de santidad. Eso es fanatismo. No se usa más. No hables del fuego del Espíritu. No hables de guerra espiritual. Los demonios son cosas para los de alto rango. No hables de arrepentimiento porque no tenemos tiempo para eso. No ores tanto. Eso es religión, dicen hoy en día. Pero un cristiano sin oración es completamente manejable. Un cristiano sin fuego es negociable. Un cristianismo sin lo sobrenatural se convierte simplemente en un club. Y nosotros no hemos sido llamados para ser un club. Nosotros hemos sido llamados para que el poder de Dios se mueva a través de nosotros y la fuerza de las tinieblas retrocedan donde se planta la iglesia de Jesucristo. Y alguien tiene que decir aleluya. Y Hechos 12 es una palabra que a mí personalmente me gusta y muchas veces le he hablado de esto, pero aquí se revela una de las leyes del reino más poderosas que no ha cambiado hasta el día de hoy. Cuando la iglesia ora con intensidad, Dios responde con intervención. Te lo voy a decir otra vez. Cuando la iglesia ora con intensidad, Dios responde con intervención. ¿Cuántos necesitan una intervención de Dios en su vida? Aquí está la clave. Este pasaje es la bisagra sobre de la cual gira toda la historia de un lado para otro.
Aquí está la clave en el verso 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si está bueno lo del ángel, si está bueno el poder del Espíritu, si está bueno que las cadenas se cayeron, pero la clave está aquí. La iglesia sin cesar hacía oración por él. La iglesia, pero la iglesia. Ese pero que dice la Escritura es guerra espiritual. Ese pero es resistencia, ese pero es autoridad, ese pero es resistencia. La iglesia dice, pero vamos a orar por Pedro. El sistema decía, mañana lo matamos, pero la iglesia dice, vamos a orar. Y Dios siempre honra ese pero la iglesia va a orar. Y a mí me gusta la Escritura porque dice que Pedro iba a ser sacado al otro día y era quizás el último día de su vida que él estaba en la cárcel. ¿Te imaginas este momento? El último día de tu vida en la cárcel. Y me gusta porque el verso 12:6 dice, pero Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Yo no sé usted, pero si yo fuera la última noche que tengo de vida, lo que menos estaría pensando sería en dormir. Mas sin embargo, dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba en un lugar peligroso, estaba en los últimos momentos de su vida, pero la iglesia, mientras oraba, Pedro descansaba, Pedro dormía. Y creo que la iglesia de hoy necesita entender esto porque es clave. Hay un reposo que no es psicológico, sino espiritual. Hay una paz que no es circunstancial, es gubernamental. Es la paz del cielo gobernando en tu interior. Solo dos la agarraron. Es la paz del cielo gobernando en tu interior. No tiene nada que ver con las circunstancias. No tiene nada que ver con lo que pasa a tu alrededor. Es la paz del cielo gobernando en tu interior. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí se encontraba Pedro, confiando en Dios. Era el último día, era la última noche de su vida, pero él estaba confiado en Dios. Esta palabra completa paz es la palabra shalom. La palabra shalom significa no solamente tranquilidad, significa integridad, plenitud, estabilidad, orden divino. Significa un sinnúmero de cosas que abarcan esta palabra shalom. Es como si Dios ordenara el caos por dentro, mientras que afuera todo se está cayendo a pedazos. Muchos cristianos hoy no están en paz, aunque no están en la cárcel. Se acuestan libres, pero duermen como si estarían presos del sistema de tantas preocupaciones que traen. Tienen cama, pero no tienen reposo. Tienen casa, pero no tienen shalom. Tienen Biblia, pero no tienen descanso. Y no es el diablo que sea tan poderoso ni que sea tan grande. Es que en su mente están desconectados de la fuente de la confianza verdadera, que se llama Jesucristo. Pedro estaba dormido porque ya había aprendido a vivir bajo este tipo de realidades. Pedro sabía muy bien que su vida no estaba en las manos de Herodes, su vida estaba en la mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Mi vida está en las manos de Dios. Los planes que Dios tiene para mi vida se van a cumplir. El miércoles te hablé del Salmo 4, donde David se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su vida, siendo destituido del templo, siendo destituido del palacio, siendo destituido del reino. Mas sin embargo, al final, en el último versículo, él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay personas que confían más en su dinero que en su Dios.
que confía más en sus medicinas que en su Dios, que confía más en su seguro que su Dios, que confía más en su propio control que en su Dios. Pero cuando Dios te lleva a lugares donde no podés tomar el control, donde no podés manejar las cosas, es ahí donde se revela de qué estamos hechos, iglesia. En Hechos capítulo 16, verso 25, la historia cuenta que Pablo y Silas se encontraban también encarcelados. Y dice que a medianoche, usted conoce la historia, empezaron a hacer ¿qué? A llorar y a quejarse y a criticar. No, ¿qué hacían? Cantaban alabanzas. Había una paz en su interior, había algo que los mantenía seguros. Había algo dentro de ellos que sabían que por más que estuvieran pasando lo que estuvieran pasando, nadie podía pasar por la voluntad del Dios que ellos servían. Y esto es realmente importante aprender a nosotros en este tiempo, iglesia. Pase lo que pase en tu vida, nadie puede pasar por la voluntad de Dios. Y lo que Dios ha diseñado para tu vida se va a cumplir si tú estás caminando en los propósitos del reino. Pedro entendía este principio espiritual. Ponía atención a esto. El reposo no es rendirse, el reposo es un acto de guerra. Dormir en la cárcel es una declaración contra el infierno. La paz es una profecía en medio de la tormenta. Voy a salir de este lugar. Pablo estaba en la cárcel y empezó a cantar. Pedro estaba en la cárcel y descansaba. Yo no puedo imaginarme siquiera lo que el diablo estaba pensando en ese momento. ¿Cómo este puede estar en la cárcel a punto de morir y estar descansando? ¿Acaso no son suficientes las amenazas que están en contra de él? ¿Acaso no se preocupa por lo que le va a pasar? ¿Qué más le puedo hacer? Lo tengo en la cárcel, lo tengo cercado, lo tengo encadenado. Pero Pedro dice: mi Dios es más grande que cualquier cosa que está pasando a mi alrededor. Mi Dios tiene el control de lo que viene en camino. Iglesia, Dios no te llamó a vivir en ansiedad ni a vivir en depresión. Eso es cautiverio disfrazado. El enemigo no solo quiere encadenar tus manos, sino que también quiere encadenar tu mente. Y si logra encadenar tus pensamientos, entonces ya te encarceló y no vas a poder avanzar a los planes y los propósitos de Dios. Ese estado de shalom es el que Pedro vivía. Un momento antes de su sentencia final, un momento antes de que él perdiera su vida, él se encontraba descansando. Él se encontraba en paz. Aquí está la clave, iglesia. La paz interior siempre precede a los milagros. Está muy duro para usted esto. La paz interior siempre precede a los milagros. Nunca esperes un milagro si estás cargado de ansiedad. No va a suceder. Nunca esperes un milagro si estás tratando de buscar todas las salidas posibles de cómo solucionar tus problemas. No va a suceder. Los milagros suceden cuando hay paz en tu interior, cuando has descansado en el Señor, cuando pusiste todo lo que tenés en los pies de Cristo. Entonces ahí Él se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta porque dice que la iglesia hacía oración. ¿Cómo? ¿Puso atención a esto? Iglesia, yo no sé usted, pero a mí ya me está dando vergüenza. Que dice que la iglesia, no dice que el pastor, no dice que el líder, no, dice la iglesia. La iglesia eran nosotros en este tiempo. Ellos se quedaban en la casa de María, la madre de Juan Marcos, y estaban orando por horas por aquel que estaba preso. Yo me imagino a nosotros. Nos hubiéramos reunido a orar por el hermano que está en problemas y hacemos la oración y nos vemos, nos vamos a la casa y nos olvidamos por completo. Estos no. Estos dicen: yo voy a doblar rodillas hasta que algo suceda. Aquí nos quedamos en la casa de María, de Juan Marco, hasta que algo grande suceda, hasta que el cielo se mueva, hasta que Dios intervenga. No vamos a dejar de orar. La iglesia no tenía abogado para Pedro, no tenía influencias políticas, no tenía recursos para sobornar a los guardias, como se usa muchas veces por allá por donde usted conoce. No tenía contactos directos, pero tenía algo que nadie más tenía. Tenían oración. Tenían oración, iglesia. Tenían oración y oraban sin cesar. No paraban de orar. Si yo le dijera que hoy no nos vamos a ir a la 1 como todos los domingos y nos vamos a quedar hasta las 4 orando, a usted ya se le para el corazón. Yo tengo planes, tengo agenda, tengo sketches. Pero esta iglesia de la que estamos hablando, con razón que se movía lo sobrenatural. Con razón que Dios enviaba ángeles.
Estos no paraban de orar. Dios ya estaba cansado de escucharlo. Dice, más vale le mando un ángel que lo saque urgente. Porque estos no paran. Yo me pregunto qué pasaría si nosotros en este tiempo, ay Dios mío, dispusiéramos ese tiempo, dispusiéramos ese momento. La palabra griega que describe una oración continua, sin cesar, es la palabra extenos. Significa ferviente, extensa, estirada al máximo. En otras palabras, hasta que no daba más. Estirada al máximo. Es la misma idea de una tensión espiritual. No es repetición religiosa, es clamor con peso, es clamor con carga, es intercesión con fuego, es el deseo de que el reino de Dios se mueva y se manifieste. Y aquí hay una verdad que a nosotros nos confronta en este tiempo, porque la iglesia moderna a veces ora cuando tiene tiempo, cuando hay reunión de oración, cuando hay un evento especial. Pero la iglesia del libro de los Hechos oraba porque entendía que la oración era como el oxígeno para ellos. Oraba porque entendían que si dejaban de orar, el diablo los aplastaba. En Hechos 12:12 muestra que estaban reunidos orando en la casa de María y no paraban de orar, persistían en la oración. Jesús dijo, al principio te lo dije, si dos o más se pusieren de acuerdo, si dos o más se pusieran en sincronidad, en sincronización, de acuerdo en la oración. Por eso hay poder cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora. Hay poder cuando nos juntamos como el cuerpo de Cristo y nos unimos en la oración los unos por los otros. Los problemas de uno, los problemas del otro. Hay poder en la oración. Cuando la iglesia ora, pone atención a esto, se activan los recursos del cielo. Muchas veces no tenemos suficiente perseverancia para llegar a orar hasta que los recursos del cielo se activen. Pero esta iglesia sabía cómo orar. Dice la Biblia que el Señor envió ¿qué cosa? Un ángel. La iglesia estaba orando y Dios envió un ángel a que vaya a sacar a Pedro de la cárcel. Hebreos 1:14 enseña que los ángeles son espíritus ministradores enviados en favor de los que han heredado la salvación. Fíjate vos, habla para nosotros en este tiempo. Así como Dios envió ángeles para sacar a Pedro de la cárcel, hoy Dios quiere enviar ángeles a favor de su pueblo también. Iglesia, escúchame, Dios no llamó al pueblo de hoy para que seamos espectadores. La oración es participación en el gobierno de Dios. La oración es un acto de autoridad. La oración no es para informarle a Dios lo que necesitamos. Dios ya sabe lo que necesitamos. La oración es para alinear nuestras vidas con los propósitos del cielo. Porque cuando vos alineas tu vida con los propósitos del cielo, los recursos del cielo se desatan. Y cuando los recursos del cielo se desatan en tu vida, algo sobrenatural va a suceder. Prepárate porque vienen milagros, vienen restauraciones, vienen bendiciones, vienen cosas que jamás esperaste. Los cielos se abren cuando la iglesia de Cristo ora. ¡Aleluya! La iglesia de hoy quiere lo sobrenatural, pero sin altar. Dijo la pastora hoy que somos ¿qué? Un altar. Y yo no le dije a ella lo que iba a predicar. Somos un altar. ¿Y el altar para qué es? Para ir a orar, para ir a dedicarse. Un altar. Queremos el avivamiento sin quebranto, queremos puertas abiertas sin doblar rodillas. Pero el libro de los Hechos las cosas no funcionaban así. Cuando hubieron orado, dice 4:31, el lugar en el que estaban tembló. ¡Wow! ¿Se imagina eso? Oraron tanto que el lugar donde estaban tembló. Yo no sé qué pasaría si este lugar empezara a temblar cuando usted y yo empecemos a orar. Salimos corriendo. Pensamos que se va a caer. La iglesia que no ora pierde sensibilidad. Se vuelve un templo lleno de opiniones. Se vuelve un teatro de motivaciones. Pero no importa la presencia de Dios. Dios está llamando hoy a la iglesia a volver a esa oración. Tenemos que volver a lo que funcionaba, iglesia. Tenemos que volver a esa oración. La oración, que no es esa oración que nos conforma.
Esa que venimos a buscar para que el Señor nos bendiga a nosotros. Señor, bendíceme. Señor, necesito. Señor, dame. No, esa oración que manifiesta el reino de los cielos. Porque viene una temporada, iglesia, como te lo dije cuando comencé, que la iglesia que no ora no va a poder permanecer firme. El cristianismo de domingo no va a resistir el nivel de presión que viene al mundo dentro de poco tiempo. Pero la iglesia que ora es la que conoce su presencia. La iglesia que ora es la que sabe tocar el cielo. La iglesia que ora es la que no se quiebra, la que no se dobla ante las circunstancias, como Pedro, como Juan. La iglesia que ora es la que está anclada en lo invisible, en lo que no se ve y no en las cosas de este mundo. Cuando nosotros aprendemos a vivir de esta manera, vamos a empezar a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Me gusta porque la Biblia dice que aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. ¿Sabes lo que pasó? Pedro estaba tan calmado, tan tranquilo de lo que le estaba pasando, que Dios lo tenía en la palma de su mano, que dice que la Biblia que el ángel lo tuvo que despertar. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Pone atención a esto. ¿Qué pasó cuando el ángel se presentó? Llegó ¿qué? La luz, la luz, la luz. ¿Por qué? Porque la luz disipa las tinieblas. Y Dios no negocia con las tinieblas. Dios las expone. En Juan 1:15 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La cárcel representa ese lugar de limitación, representa ese lugar de opresión, representa ese lugar de sentencia donde ya está todo dicho, donde ya está todo dictado, donde no hay más nada que hacer. Pero cuando entra la luz se revela que la prisión no tiene la última palabra. Aunque ya haya sido todo dicho, aunque ya haya sido todo establecido, el cielo siempre tiene la última palabra, iglesia. Y somos nosotros los que tenemos que aprender a poner la confianza en las palabras del cielo y no en las palabras de la tierra. En las palabras de Dios y no en las palabras de los hombres, porque es Él el que tiene tu vida en la palma de tu mano y es Él el que no te va a dejar caer, es Él el que te va a levantar cuando te caes, es Él el que te va a sostener cuando tambaleas, es Él el que te va a llevar al cielo cuando venga por su iglesia. Llegó el ángel a tocar a Pedro. Me gusta porque el toque de Dios siempre despierta. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que necesitan un derechazo más que un toque. Una percapa. El toque de Dios siempre despierta. Cuando llega lo sobrenatural, tiene que haber un despertar. Si usted ve que alguno se está quedando dormido, dele uno. Yo le doy permiso, dele uno, dele. Aleluya, gloria a Dios. Dice que luego las cadenas, ¿qué pasó con las cadenas? No se abrieron con llaves, no se rompen con fuerzas, se caen por la autoridad de la manifestación de lo sobrenatural. Ay, aleluya. El Salmo 107:14 dice, sacándolo de las tinieblas y rompió sus prisiones. Luego dice que después de eso se abrieron las puertas. Las puertas se abrieron. Y esto es impresionante porque no solo rompe las cadenas, también abre las puertas. No basta solo con ser libre de las cadenas que te atan si todavía estás estancado en el mismo lugar donde las cadenas te ataban. Cuando el cielo te libera, también abre puertas para que salgas de donde estás y te muevas a una nueva dimensión espiritual en la que Dios te quiere usar para los propósitos de su reino. Muchos quieren ser libres, pero ¿libres para qué? Cuando Dios liberta, Dios te empuja, Dios te abre puertas para que te expandas, para que te ensanches, para que seas un instrumento para el reino de los cielos. Me gusta porque ni Pedro se la creía cuando pasó el ángel, puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta, y finalmente llegó a la ciudad. Era tan poderoso lo que estaba pasando que ni siquiera él se lo creía. Hay personas hoy que están viviendo con cadenas que deberían haberse caído ya hace mucho tiempo. No porque Dios no pueda, sino porque creo que la iglesia ha dejado de orar como tenía que orar. Creo que otra vez tenemos que volver a ese fuego.
No esa oración de acostumbramiento, no esa oración de pasadita, de compromiso. Esa oración que realmente anhela la manifestación del reino de Dios en la tierra. Hoy Dios está levantando una iglesia que no negocia con las cadenas. Hoy muchos quieren ser libres de una mano, pero de la otra están atados a las cosas del mundo. Y así va a ser difícil que puedas ver el mover de Dios. Una iglesia que no negocia con el pecado en lo secreto. Y ya nos metemos muy profundo, yo sé. Una iglesia que no negocia con la frialdad espiritual. Una iglesia que no se conforma con la ausencia de la presencia, por más que haya luces, por más que haya música. Una iglesia que anhela el mover de Dios. Cuando la iglesia ora, Dios entra en acción. Pone atención a esto. La Biblia dice que el ángel lo escoltó hasta la parte de afuera de la cárcel. Y me llama la atención porque cuando llegó a la casa de la iglesia, en ese entonces era en la casa de Marta, de María. Cuando llegó a la casa de María, dice que golpeó la puerta y los que estaban adentro haciendo oración para que Dios interviniera y lo sacara de la cárcel. ¿Usted vio qué pasó? ¿Qué le dijeron a Rode? Tú estás loca. Tú estás loca, ¿cómo va a pasar eso? Si Herodes lo tiene en el calabozo custodiado con 16 guardas y con doble cadena, ¿cómo que Pedro está aquí afuera de la casa? ¿De qué estás hablando, Herodes? Tú te volviste loca completamente. Y muchas veces oramos por liberaciones, oramos por milagros, oramos por cosas sobrenaturales y después no esperamos que sucedan. Después no estamos expectando que eso suceda. Por eso cuando Dios hace algo en nuestra vida, nos quedamos atónitos, sorprendidos como se quedaron estos. Porque no estamos esperando. Hay gente que ora por costumbre, pero sin expectativa. Oran como recitando. Santiago 1, 6 y 7 dice que el que duda es como la ola del mar que es echada de un lado a otro. Hebreos 11 dice que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Ora. La iglesia ora. Dios liberó a Pedro y la iglesia no creía. Y yo creo que muchas veces no recibimos lo que estamos expectando porque nuestra fe flaquea, iglesia. Porque nuestra fe decae. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer ¿qué? ¿Lo justo y necesario que estás pidiendo? No. ¿Qué dice? Más abundantemente de lo que nosotros pedimos o qué? O entendemos. Creo que hoy tenemos que recuperar esa expectativa que tenía la iglesia en el libro de los Hechos también, cuando oraban fervientemente. Pero así como ellos no pudieron creer ese milagro, nosotros tenemos que aprender de esa parte que ellos también vivieron. Y en lugar de, cuando sucede lo sobrenatural, no creer, empezar a creer antes que lo sobrenatural suceda en nuestras vidas. Porque la palabra ha sido escrita para que nosotros aprendamos de esta escritura. Entonces, si usted ve que cuando Pedro salió, la iglesia dijo, no puede ser, eso no creo que sea así. Es que así funciona en este día. Ya Pedro está condenado a muerte, nadie lo puede sacar de ahí, es imposible que salga de ahí. Pero la iglesia estaba orando para que Pedro saliera. Lo mínimo que podían haber esperado es que Pedro saliera. Mas, sin embargo, cuando Pedro salió, dudaron de lo que estaba pasando. ¿Sabes por qué? Porque el sistema en el que ellos vivían sumergidos tenían sus mentes programadas de tal manera que le era muy difícil creer en lo sobrenatural. Hay sistemas hoy que quieren callar la voz de la iglesia.
Hay sistemas de pecado que se han normalizado en el mundo en que vivimos. Sistemas de idolatría moderna. Sí, no son los Baales, pero son idolatrías modernas que la iglesia ha sido sumergida. Sistemas de entretenimiento que han reemplazado la presencia. Sistemas de comodidad que van matando la santidad. Dios está levantando hoy una iglesia que no se queda callada. Una iglesia que realmente ore por la manifestación del reino de los cielos en la tierra. En Hechos capítulo 12... la acabamos de leer, no se trata de Pedro solamente esta historia. Se trata de una iglesia que todavía sabía clamar. No se trata del ángel que liberó a Pedro. Se trata de una iglesia que sabía cómo tocar el cielo. Se trata de una iglesia que sabía cómo interceder. Se trata de una iglesia que tenía perseverancia por clamar a Dios. Creo que la iglesia de hoy no necesita más shows. Necesita más oración. No necesitamos más celebridades, necesitamos más intercesores. No necesitamos más entretenimiento, necesitamos más presencia. No necesitamos más estrategia, necesitamos el fuego del Espíritu Santo que había en la iglesia de los Hechos. Esa es la iglesia que el Señor quiere levantar en este tiempo. No son solo los de la Biblia, no son los de la época de los Hechos. ¿Qué pasa con nosotros que somos la iglesia de Jesucristo hoy en este día? Si tú recibiste a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Y si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, hay un llamado sobre tu vida. Y si hay un llamado sobre tu vida, quiere decir que para que puedas cumplir ese llamado vas a necesitar oración. Pero no oración solo, oración en el cuerpo de Cristo. Oración con tu iglesia, oración en la iglesia, unidos en un solo sentir. Porque cuando hay armonía, cuando hay sinfonía en lo espiritual, cuando la iglesia se mueve en el poder del Espíritu Santo, es ahí cuando los recursos del cielo se desatan, es ahí cuando Dios se mueve. Lo que quiero decirte simplemente esta mañana, iglesia, es que no podemos seguir viviendo una iglesia rutinaria de domingo a domingo sin esperar que sucedan cosas grandes en nuestra vida o cosas sobrenaturales en nuestra vida. Necesitamos dedicar tiempo, necesitamos dejar las cosas del mundo un poco de lado y comprometernos con Dios y unirnos a la iglesia local donde el Señor te haya plantado y orar y clamar y doblar rodillas y pedirle a Dios que manifieste el reino de los cielos en la tierra. Por una situación difícil en tu vida, por un problema en tu casa, por un problema en tu matrimonio, yo no lo sé. Pero hoy Dios dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Y orar, dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de orar. La iglesia no es para entretenimiento. Nosotros hemos convertido la iglesia en un entretenimiento en esta generación. Pero la iglesia que está en la Biblia no tenía sonido, no tenía luces, no tenía pastores elocuentes. Tenía un cuerpo, tenía unión. Y tenía oración. Y ni el mismo diablo la pudo detener. Cierra sus ojos de donde está. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra, Dios. En esta hora oro, Señor, para que el cielo se manifieste aquí, Señor. Oro para que tu reino venga a nosotros como tú nos enseñaste a orar. Venga a nosotros tu reino, Señor. Padre, glorifícate en tu iglesia, glorifícate en tu casa, que tu presencia se mueva en este lugar. Padre, expone toda tiniebla, expone todo pecado en nuestras vidas, Señor, que nos aparta de la santidad y de la comunión del Espíritu Santo. Padre, que podamos unirnos en un solo sentir, que podamos clamar, que podamos buscar tu rostro. Cierre sus ojos ahí donde está, órele al Señor.